Bueno, yo quería hablaros de algo que, al igual que la economía, aparentemente también está muy de moda, que es lo de intervenir. Si en cuanto a todos los medios de comunicación, ahora mismo podemos hablar de intervención, se puede intervenir el dinero, se pueden intervenir una caja de ahorros, se puede intervenir el teléfono, se pueden intervenir las comunicaciones, pero incluso hay trabajos científicos que hablan de la posibilidad de intervenir el cerebro. Recuerdo que cuando yo era pequeño, cerca de mi casa, vivía un señor que era ciego y a mí me llamaba muchísimo la atención cómo podía ser su mundo. Era un mundo tenebroso, completamente oscuro. Y una de las cosas que también me llamaba la atención en aquel momento era que mis padres me decían que era ciego porque tenía un problema en el cerebro. Aquello a mí la verdad es que no me cuadraba porque estaba claro, era ciego, tenía que tener un problema en el ojo. Y incluso si tuviera un problema en el cerebro, yo pensaba, ¿por qué no lo operaban y se lo arreglaban? En aquel momento, claro, yo era pequeño y no era consciente de todos los problemas que supone la cirugía e incluso todos los problemas que supone el poder intervenir un órgano tan complejo como puede llegar a ser el cerebro. Durante el café hoy, lo comentaba con algunos de vosotros, realmente la medicina ha evolucionado muchísimo, la cirugía también ha evolucionado muchísimo. Cuando yo estudiaba medicina, que tampoco hace tanto, recuerdo, por ejemplo, que cuando venía un paciente con un dolor abdominal un poco extraño, pues se le hacía unas radiografías con contraste, sin contraste, y muchas veces lo que había que hacer es una cosa que se llama laparotomía exploradora, que suena un poco extraño, pero básicamente era abrir y mirar qué es lo que había. Hoy en día, por ejemplo, con las técnicas que nos ha enseñado Asunción, es posible saber exactamente qué es lo que hay dentro de un organismo, pero sin necesidad de abrir. Incluso podemos hacer un viaje virtual, podemos hacer una colonoscopia virtual y eso está revolucionando muchos aspectos de la medicina. Aquí os traigo un paciente, en este caso es un paciente, para que veáis, en este caso tiene un problema, como veis tiembla muchísimo, está intentando coger un vaso y es un problema que afecta fundamentalmente al cerebelo, que está aquí detrás, que se encarga de la coordinación muscular. ¿Qué se hace? En la otra lo que tenemos es el mismo paciente en el que se le ha colocado un electrodo dentro del cerebro. Como veis, realmente sus movimientos son muchísimo mejores, pero hay que ser consciente de que no hemos curado su patología. No hemos curado su patología, pero sin embargo hemos mejorado muchísimo su calidad de vida. Cuando vemos imágenes como estas, muchas veces creemos que es algo muy novedoso, que son ideas completamente nuevas, que somos únicos, pero generalmente esas ideas ya están en la mente de muchas de las personas y, por ejemplo, si tenemos en cuenta Hipócrates, era un médico griego que vivió hace 2600 años y ya decía, el hombre debería saber que desde el cerebro y exclusivamente desde el cerebro surgen nuestros placeres, dichas, risas, bromas, además de todas nuestras penas, dolores, tristezas y lágrimas. Hay muchos investigadores que han intentado trabajar con esta idea, no os voy a poner todo, pero, por ejemplo, uno de los investigadores que fueron pioneros en este campo era un neurocirujano canadiense que se llamaba Penfield, William Penfield, y uno de los temas de su trabajo era en pacientes con epilepsia. Algunos de estos pacientes tienen muchísimas crisis, más de una crisis a la hora, y eso es incompatible con cualquier calidad de vida. Esas crisis muchas veces son refractarias al tratamiento, no hay ningún fármaco que les podamos dar, y lo que está indicado es que el neurocirujano va y le quita la parte del cerebro que produce la crisis. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si le arreglamos la crisis pero lo dejamos sordo o lo dejamos ciego? Y lo que hacía Penfield, aquí tenéis esos numeritos que se ven por ahí, es una cirugía real de Penfield y lo que hacía es que iba estimulando selectivamente distintas zonas de la corteza cerebral y se veía, por ejemplo, cuando estimulaba la corteza motora, pues movía un dedo. Cuando utilizaba la corteza somatosensorial decía, ¡ay, pues percibo como que me están tocando en una pierna! Y, por ejemplo, cuando estimulaba la corteza occipital, que es esta parte de aquí que utilizamos para ver, el sujeto decía, ¡ay, veo como si fuera un pequeño puntito de luz! Y os podéis imaginar, por ejemplo, la idea es, si estimulamos con un solo punto de luz, lo que el sujeto puede percibir como una pequeña lucecita. Pero ahora, si estimulamos con dos a la vez, ¿qué pasaría? Sería como una línea recta horizontal, o una línea recta vertical. Con 3 podríamos percibir un triángulo, con 4 un cuadrado, y así hasta llegar a tener o a poder proporcionar percepciones complejas, como en ese caso de una letra E. Y eso ya se hizo en los años 60.
en los años 60 se consiguió que un ciego fuera capaz de leer braille más deprisa, estimulándole el cerebro, que a través del tacto, evidentemente con tecnología de los años 60. Pero no solamente en el caso de, estamos hablando de patología o problemas sensoriales. Aquí me gustaría enseñaros el trabajo de un español, José Manuel Rodríguez Delgado, que trabajaba en Estados Unidos en la Universidad de Yale y, por ejemplo, en los años 50, aquí tenéis, es un animal que le ha puesto un electrodo en la cabeza y el animal lo estimula y mueve una pata, levanta la pata. Entonces ya os podéis hacer pensar que eso puede ser útil, por ejemplo, pues para personas tetraplégicas, etcétera, con problemas a nivel de los músculos, aunque quizás el experimento más famoso de Delgado fue el que realizó en el verano del 63 en Córdoba. No sé si podéis distinguir quién es el investigador, pero el investigador es este señor que está aquí. Y lo que hizo fue poner un electrodo en un toro de lidia, en un novillo, y lo que hacía el investigador estaba preparado, por si acaso, pero tenía un botón y le decía al toro, toro, venga, ven, ven. El toro embestía, fijaros que el investigador está muy cerca y está embistiendo, y cuando llegaba muy cerquita de donde estaba el sujeto, le daba un botón, fijaros aquí lo veis, este es Delgado. Evidentemente a mí jamás se me ocurriría hacer un experimento de este tipo, y entre los colegas que conozco que trabajan en estos temas tampoco conozco a ninguno, porque ¿qué pasa si el toro no se para? En este caso el toro frena porque ese electrodo estaba en el centro de la agresividad. Entonces ya no estamos hablando de un problema motor, no estamos hablando de un problema sensorial, estamos hablando de modificar algo más emocional como puede ser la agresividad, y por esos años, por ejemplo, otro neurólogo canadiense, Olds, lo que hizo fue implantar en ratas en el septum, en una zona profunda del cerebro de la rata, y la rata empezaba a darle una palanca compulsivamente, tan compulsivamente que se olvidaba de comer y podía llegar incluso a morirse. La interpretación en aquel momento, en los años 60, de este tipo de experimentos es que era el centro del placer y la rata no podía dejar de darse placer, aunque hoy en día la interpretación es un poquito diferente y parece que se está ligada fundamentalmente al refuerzo. Estamos hablando de zonas del refuerzo. Un poco la idea es que nuestro sistema, el sistema nervioso, funciona como una máquina de producir, de integrar sensaciones y crea esas percepciones a partir de la información que nos llega. Y quería enseñaros también un experimento de Ranulfo Romo. En este caso lo que hizo fue implantar también electrodos, en este caso eran monos, y lo que les hacía el experimento consistía, primero les ponía un estímulo táctil y habían dos estímulos, el primero y luego un segundo de mayor o menor frecuencia, y el animal tenía que decidir si el segundo era de frecuencia más alta o de frecuencia más baja. Y una vez que el animal aprendía a hacer esto, en lugar de estimularle directamente el dedo, le estimulaba directamente el cerebro. Y lo que se ve en esta gráfica de aquí, en estos puntos rojos y azules, es que el animal no era capaz de distinguir si el estímulo era real, le estaban tocando el dedo, o el estímulo era directamente por tocarle o estimularle eléctricamente el cerebro. ¿Para qué podemos utilizar, para qué nos puede servir toda esa tecnología? Los objetivos pueden ser múltiples. Por ejemplo, en el caso de la biomedicina, pues nos puede ayudar a resolver problemas degenerativos, podemos plantearnos, como los que ha hablado el profesor Jesús Ábolia, problemas sensoriales, problemas motores, también para mejorar nuestra información sobre el sistema nervioso, es un órgano muy complejo, desarrollar nuevas tecnologías, y seguro que a todos muchos de vosotros se os ocurren otras posibilidades. El doctor Ontiveros ha hablado de mejora y podríamos incluso mejorar las capacidades cognitivas, comunicativas de las personas. Por ejemplo, Jesús Ávila ha hablado de en pacientes con demencia, con Alzheimer, empiezan a perder la memoria por alteraciones en el hipocampo. ¿Por qué no podríamos hacer algo a nivel del hipocampo y mejorar la memoria? ¿Y por qué no vamos a quedar en mejorar la memoria? ¿Por qué no podemos incluso no recuperar la memoria normal, sino mejorarla muchísimo? Y eso puede tener trascendencia pues, en el ámbito escolar, etcétera. Aparentemente el problema puede ser muy complejo, pero realmente no lo es tanto, porque si vemos un poco cómo funcionan los sistemas, sabemos que las neuronas, el sistema nervioso está compuesto fundamentalmente, hay neuronas, aunque hay muchas más células gliales, pero eso no vamos a entrar. Entonces, la neurona tiene unas prolongaciones, que son estas de aquí, que se llaman dendritas, y el estímulo lo que hace es que abre y cierra unos canales, y entonces se produce una corriente eléctrica que fluye dentro de esa célula, y esa célula, la corriente eléctrica son iones que se están moviendo en un compartimento acuoso. ¿Qué pasa en un circuito electrónico?
En un circuito electrónico también hay una corriente eléctrica, que es la que veis aquí. Lo que pasa es que no hay iones que se mueven, hay electrones que se están moviendo. Pero es la misma información. Tenemos información eléctrica en el caso de las neuronas, información eléctrica en el caso de los circuitos electrónicos. ¿Por qué no ponemos en contacto los dos tipos de información, que esencialmente es la misma? Si lo pensáis, puede parecer que estemos hablando de ciencia ficción, pero realmente no estamos hablando de ciencia ficción, sino que estamos hablando ya de muchos dispositivos disponibles a nivel clínico. Por ejemplo, los marcapasos. ¿Qué hace un marcapasos? Los marcapasos se utilizan desde el año 1950 y poquito. El marcapasos detecta cuando hay un fallo de la conducción cardíaca y, si encuentra ese fallo, estimula al tejido para que se ponga de nuevo a latir. Entonces, básicamente hay sistemas que se encargan, como el marcapasos, de estimular al corazón, o por ejemplo de estimular, en caso de pacientes parapléjicos que no pueden evacuar la vejiga, puedes estimular la vejiga, distintos tipos, o bien hay otro tipo de tecnologías que lo que intenta es, en lugar de estimular, registrar. Registrar, por ejemplo, la información cerebral. Un paciente puede estar completamente tetrapléjico, pero el cerebro le funciona perfectamente. ¿Por qué no utilizamos esa información para mover un brazo robótico, para, con ayuda del ordenador, hacer distintas tareas? Hay muchos grupos trabajando en eso, los nervios de la mano. Alguien tiene una amputación y ¿por qué no le podemos arreglar o poner un miembro nuevo, un miembro artificial? Esto que os enseño aquí, no sé si alguno lo ha visto, eso es el primer marcapasos portátil de la historia. Como veis, es portátil. El señor es capaz de andar con el marcapasos. ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de los años 50. El problema es la tecnología. No se habían desarrollado los transistores, estamos hablando, seguro que recordáis, las televisores antiguas, estas con las grandes, con válvulas, y realmente eso es un sistema portátil, y esto que os pongo ahora es uno de los nuevos marcapasos. Realmente la ciencia es la misma en los dos casos. Generan una corriente eléctrica y lo que ha evolucionado muchísimo es la tecnología. Somos capaces de hacer cosas mucho más pequeñas, que funcionan mucho mejor, etcétera, y la tecnología, no podemos olvidarlo, lo estamos viendo también en algunas de las charlas, está revolucionando la calidad de vida, está revolucionando muchos aspectos en la vida de los seres humanos. Os quería contar un poquito uno de los proyectos en los que estamos trabajando en el laboratorio. Lo que pretendemos es conseguir que sujetos ciegos o con discapacidades visuales severas tengan una cierta percepción del entorno que les rodea. Cualquier prótesis neurológica, en principio, lo que tiene que hacer son tres cosas. Lo primero, tiene que ser capaz de captar la misma información que el sistema fisiológico captaría. Si estuviéramos hablando de un implante auditivo, tendría que disponer de un micrófono y captar señales auditivas. En nuestro caso, queremos tratar imágenes, percepciones visuales, y por tanto, necesitamos un sistema que capte esas imágenes visuales. Después, lo que tiene que hacer es procesar esa información de una manera lo más fisiológica posible y luego enviar esa información, una vez postprocesada, al sitio adecuado. El sitio adecuado, hay grupos, por ejemplo, trabajando en una prótesis a nivel de retina, pero en nuestro caso lo que queremos es estimular la parte del cerebro que procesa visión. Don Santiago Ramón y Cajal dividió el cerebro, como veis aquí, en varias capas, y sabemos que la información del ojo al cerebro no llega a la superficie del cerebro, sino que llega a una profundidad que está aproximadamente a 1,5 milímetros, 2 en la especie humana. Entonces necesitamos tecnologías como estas, que son electrodos penetrantes, y esta es una de las tecnologías que estamos utilizando. Se llama el electrodo de Utah, y la idea, como veis ahí, es esos electrodos, las puntitas, están muy cerquita de las neuronas con las que queremos comunicarnos, queremos ver qué hacen las neuronas y mandarles información a las neuronas. Aquí tenéis el sistema completo, es la cámara, el sistema bioinspirado de visión, el procesamiento de la visión y luego mandar por telemetría, de manera inalámbrica, esa información a donde queramos. Hay muchos retos tecnológicos en esta aproximación, biológicos, etcétera, pero me quería centrar en un aspecto que considero también muy interesante, aunque a veces está un poquito infravalorado. ¿Qué pasa con la parte del cerebro que procesa visión cuando una persona se queda ciega? ¿Tenemos una parte del cerebro que no hace nada o empieza a hacer otras cosas? No sé si algunos habéis oído por ahí, seguramente sí, que utilizamos un 15, un 20% del cerebro. ¿Alguno ha oído algo así? Hasta donde yo sé, no hay ninguna prueba de que eso sea realmente así, porque incluso lesiones muy pequeñitas del cerebro, y eso lo sabe bien el profesor Jesús Ávila, son capaces de tener daños catastróficos. Utilizamos todo el cerebro. Lo que pasa es que lo utilizamos para tareas muy concretas y el cerebro se superespecializa en distintas zonas. Os quería traer un caso clínico, que además era una señora
que trabajaba para la ONCE, además trabajaba como editora de una revista de Braille, de manera que era ciega congénita y prácticamente pasaba 5 o 6 horas al día leyendo Braille. Esta señora tuvo la desgracia de tener un accidente cerebrovascular, tuvo un infarto cerebral y se quedó en coma, lo llevaron a un hospital, además un hospital de aquí de Madrid, y afortunadamente la señora se recuperó. Cuando se recuperó, el neurólogo se puso muy contento porque estas zonas que veis aquí de color blanco son fundamentalmente la zona occipital y le dijo: señora, usted ha tenido muchísima suerte, ha tenido un infarto cerebral, pero el infarto afecta fundamentalmente a la zona del cerebro que procesa visión y como usted es ciega, aquella se puso muy contenta, sacó la agenda Braille para llamar a sus amigos por teléfono y se dio cuenta de que era incapaz de comprender lo que ponía en esos puntitos. Ella decía, es como si nunca hubiera aprendido Braille, llevaba 40 años leyendo Braille todos los días. Entonces surge la idea, a lo mejor esta señora estaba utilizando esa parte del cerebro para decodificar lo que significan los puntitos. Y si, por ejemplo, es así, en todos los casos, pues nuestra aproximación evidentemente no va a funcionar. Con el fin de saber si esto es así o no en todos los casos, se pueden utilizar, afortunadamente, técnicas novedosas como la resonancia magnética funcional, que básicamente lo que intenta es ver qué partes del cerebro están más activas cuando haces una tarea. Lo que mide es la cantidad de oxígeno. Cuando una neurona está más activa, consume más oxígeno y con estas técnicas se pueden ver. Entonces, aquí lo que hacíamos era un dispositivo como este, que es un dispositivo neumático, porque no podemos meter en la máquina de resonancia nada que sea magnético, nada que sea generalmente muchas veces metálico. Y aquí tenemos nuestro sujeto, y en este caso es un profesor además de informática, y esto es una celda Braille, entonces le estimulamos, le tocamos el dedo, en este caso el dedo de la zona derecha, y cuando hacemos la resonancia analizamos la zona funcional, ¿qué vemos? Vemos que se estimula, en este caso, la corteza contralateral, la zona somatosensorial. ¿La información por dónde va? La información va del dedo a la médula espinal, de la médula espinal a la profundidad del cerebro, al tálamo y de ahí a la corteza somatosensorial. Y vemos que se activa exactamente lo que esperábamos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un sujeto ciego si hacemos el mismo experimento, en un ciego congénito? ¿Por dónde va a ir la información? Evidentemente va a ir por el mismo sitio. Entonces, cuando hacemos ese experimento, la información sigue yendo del dedo, etcétera, y vemos que se activa fundamentalmente también la corteza somatosensorial, pero, además, aquí, si os fijáis todo esto de color rojo, esto que veis aquí de color rojo, es la zona occipital. Entonces, esta ciega congénita, además de la zona somatosensorial, está utilizando también otra parte del cerebro para decodificar. Yo cuando voy por los ascensores, por ejemplo, intento tocar los puntitos, y a mí me cuesta horrores, noto bultos, pero poco más, y si habéis visto algún ciego es capaz de leer muy rápido, es impresionante las capacidades. Parcialmente es porque dedican mayor cantidad de neuronas, mayor cantidad de cerebro a decodificar esa información. En este caso pasa siempre así, claro, ¿no? Siempre te surge la duda. Y quería traeros otro caso clínico, en este caso era otro ciego, además un ciego pues era un señor mayor de 66 años, que además le faltaba un globo nuclear, un globo ocular, y no quería ir al hospital. No quería ir al hospital porque lo que le pasaba es que tenía alucinaciones visuales. Y este señor decía, conforme piso la puerta de urgencia están llamando al psiquiatra y yo no creo que no tengo ningún problema psiquiátrico, pero tenía miedo. Entonces, lo que hizo, o lo que se encontró en este caso, la doctora Arantxa Alfaro, que colabora con nuestro grupo, encontró una dilatación arteriovenosa que veis aquí, y eso estaba induciendo percepciones visuales también en el lado contralateral. Por lo tanto, no todos los sujetos tienen este problema. Claro, a nosotros nos gustaría saber si un determinado ciego, por ejemplo, podemos inducir percepciones sin necesidad de llevarle un quirófano, abrirle la cabeza, etcétera. ¿Es eso posible? Pues la verdad es que sí, con todos los avances de la tecnología, fundamentalmente a Michael Faraday. Esto es un dibujo original de Faraday. Aquí tenemos un anillo metálico y si tenemos dos bobinas, la A y la B, cada vez que se enciende una corriente, o enciende o apaga una corriente en la bobina A, por ejemplo, se induce una corriente secundaria en la B. ¿Y eso para qué puede servir? Pues eso se está utilizando, por ejemplo, no sé si os gusta la serie House, en uno de los capítulos de la serie House había un problema también neurológico y el doctor House dice, pues tenemos que hacer estimulación magnética transcraneal. ¿Qué es esta técnica? Con la estimulación magnética transcraneal estimulamos diversas partes del cerebro. Nuestro equipo es similar, pero nuestra bobina no tiene lucecitas. Entiendo que queda mucho mejor para una serie como esta, en el caso de las lucecitas, pero básicamente hacemos un experimento como ese, que viene nuestra bobina, y le tenemos que preguntar al paciente o a la persona, al voluntario, ¿tienes algún tipo de percepción? Nos dice sí o no, le preguntamos la intensidad y luego lo dibuja y podemos ver, podemos analizar
los dibujos de todos estos sujetos y, ostras, por ejemplo, lo que vemos en este caso son pues distintos sujetos que cuando estimulamos distintas zonas cerebrales pues tienen distintos tipos de percepciones. Vemos, por ejemplo, que es más fácil en pacientes ciegos de corta evolución, para nosotros ciegos de corta evolución significa menos de 10 años desde que se han quedado ciegos, es más fácil inducir con los parámetros que estamos utilizando actualmente ese tipo de percepciones que en personas de más de 10 años de evolución. Y eso implica que hay alguna diferencia entre tener un accidente, quedarse ciego, que pase mucho tiempo. Quería traer también algunas reflexiones de un libro muy bonito que se llama 72 sin colores. Y, por ejemplo, algunos niños ciegos hablan de que el yogur es azul, las manzanas, sobre todo las ácidas, son de color plateado, el agua de un estanque es blanco. Por ejemplo, esta otra persona dice, de niña creía que el mundo de los ciegos no era más que un agujero negro. Sin embargo, cuando comencé a perder la vista, poco a poco, pero de manera inexorable, me di cuenta de que no lograba conectar la palabra ciega con mi propia situación personal, porque no era oscuro, no era tenebroso, es más, dice ella, era justo lo contrario. Como tenía que imaginar lo que no podía ver, el mundo que le rodeaba se hacía todavía más colorido y más vivido. Por lo tanto, hay una adaptación al proceso, hay una plasticidad, el cerebro se va adaptando a todos estos procesos y no es solamente en el caso de los ciegos. Pasa lo mismo cuando alguien tiene una amputación, pasa lo mismo, lo comentábamos anoche en la cena, en procesos de aprendizaje. Por ejemplo, aquí tenéis un pianista, un estudio antes del entrenamiento, está la actividad cerebral, y después del entrenamiento veis que el patrón de colores cambia. El aprendizaje de nuevas habilidades lo que hace es que modela nuestro cerebro, modela nuestra corteza. Os traigo otro ejemplo, en este caso la remodelación en el caso de los violinistas. Antes de la estimulación, por ejemplo, lo que se puede, esto la representación de los dedos, y después del entrenamiento y la estimulación veis que aumenta. Decía don Santiago Ramón y Cajal que el hombre, si se lo propone, puede ser un escultor de su propio cerebro, y eso es muy importante, porque todas las tecnologías para intervenir el cerebro van a intervenir algo que ya no es normal, van a intervenir algo que está cambiando, y no sabemos muy bien cómo está cambiando. Tenemos que invertir más recursos, estudiar mejor qué es lo que está pasando. Creo que casi se me está acabando el tiempo. Brevemente, quería deciros que las posibilidades de intervenir el cerebro no son solamente con estímulos eléctricos. El cerebro se comunica, la célula transmite un estímulo eléctrico, pero hay un espacio entre una célula y otra que se llama sinapsis y que se libera una serie de neurotransmisores. Y eso también es conocido por la humanidad desde hace muchísimo tiempo. Desde hace muchísimo más de 2000 años pues se está utilizando la coca, el cannabis, muchas sustancias, el alcohol, que son capaces de modular la actividad cerebral. Y lo mismo podemos hacer, por ejemplo, pues en niños que tienen trastornos con hiperactividad, pues podemos utilizar fármacos, anfetaminas, podemos utilizar la ritalina, y eso mejora la conducta de los niños. Pero eso se está, por ejemplo, empezando a utilizar por algunas personas para mejorar también el rendimiento académico. ¿Hasta qué punto eso es ético o no es ético? Realmente son problemas complejos. Otras posibilidades que se nos abren, por ejemplo, es si sabemos cómo comunicarnos con el cerebro, lo que podríamos hacer es comunicar ese cerebro con una máquina, con un ordenador, y las posibilidades pueden realmente ser inmensas. Podemos tener nuevas percepciones, podemos fabricar nuevas percepciones, y es importante en muchos aspectos. Lo que queremos es, si interactuamos con el cerebro, un poco la idea, en general, en el ámbito biomédico, es restablecer un poco cómo era el cerebro antes de la patología. Pero no hay que olvidar que la propia patología induce cambios en el comportamiento, induce cambios psíquicos. Cuando alguien tiene un problema neurológico, está más deprimido, puede tener problemas de movilidad, puede tener problemas físicos, pero también psíquicos, y simplemente con la medicación mejoramos todas esas sintomatologías. Una parte buena, por así decirlo, que tienen estas tecnologías es que son reversibles. Si nosotros quitamos la medicación, volvemos al estadio preliminar. Si nosotros colocamos un electrodo y deja de funcionar, se lo podemos quitar y volvemos también al estadio preliminar. En cualquier caso, está claro que todos los avances en medicina, en biología, en genética, están destinados a revolucionar la calidad de vida de los seres humanos, pero siempre van a haber problemas, por ejemplo, pues un accidente, muchos problemas degenerativos que van probablemente a necesitar este tipo de estrategias neuroprotésicas. No podemos olvidarlo, y creo que es fundamental invertir recursos humanos, infraestructuras en este tipo de investigaciones, pero tampoco podemos olvidar que estamos hablando de problemas muy complejos. ¿Cómo
y cuándo debemos intervenir un determinado cerebro a una persona, qué tipo de intervenciones son éticamente aceptables, si tenemos que desarrollar experimentos, qué tipo de criterios se deben ser utilizados para diseñar y evaluar experimentos relacionados con estas tecnologías. Son preguntas necesarias, son preguntas, creo, muy importantes, pero ya no tenemos más tiempo, serán fruto probablemente de una nueva charla y simplemente quería daros las gracias. Muchas gracias.